Hola, buenas noches a todos. Estamos iniciando nuestra charla acerca de cómo utilizar la intuición. La intuición es un mito, una realidad, una verdad. ¿Qué significa la intuición? Estábamos ya hace unos minutos con algunas personas ya colgados acá en la plataforma de Facebook. Tratamos de conectarnos con YouTube y con Facebook por medio del computador, pero parece que está muy pesado ¿cómo se llama? El internet. Vamos a trabajar entonces por acá, por esta plataforma, por este lado del celular. Bienvenida Jessica, Lina, bienvenida doña Betty, bienvenidos todos, ya estamos ahora sí en forma, iniciando y arrancando nuestra charla de esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo que les estaba contando, hablamos el martes pasado acerca de cómo mejorar nuestra autoconcepto, nuestra autoestima. Entonces, es algo bien interesante que nosotros podamos ir creciendo en esa posibilidad de aprender a amarnos a nosotros mismos, de aprender a aceptarnos, de empezar a hacer ese inventario de cualidades, de habilidades, de dones, de talentos que Dios nos ha dado y saber que somos equipados, como dice la Escritura también, para la vida y la devoción, y cómo Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar integrados con Él, siendo sus hijos, y veíamos que el hecho de ser hijos de Dios ya es un concepto bastante grande, bastante amplio, para que los que de alguna manera u otra tendemos a tener una baja autoestima, podamos depositar esa confianza en lo que Dios hace en nosotros y cómo Él sí entregó lo más importante que tenía, que es a su Hijo único, porque para Él nosotros valemos mucho, valemos montones, valemos como sus hijos. Entonces, puede ser que otras personas no nos valoren, puede ser que otras en circunstancias, en ambientes laborales, en ambientes sociales, posiblemente no valoren algunas de las cosas que nosotros podemos ofrecer, pero Dios sí las valora. De hecho, incluso hablábamos que Dios valora hasta el esfuerzo que hacemos algunos de nosotros para mantenernos fieles, para mantenernos firmes, para no caer en pecado, para continuar depositando nuestra confianza y nuestra fe en Él. Entonces, qué rico que hayamos podido, digamos, comprender un poco eso, sobre todo, como les decía, las personas que tienden o tenemos la tendencia a tener un autoconcepto bajo o una baja autoestima. Los que tienen una autoestima moderada, pues chévere, pues no parece que pues están más empoderados en algunos aspectos, y los que tienen una autoestima muy alta, pues eso ya tienen que trabajar es el orgullo para que no se vayan a envanecer desde el ego y puedan, como también dice la escritura, considerar a otros como mejores que a sí mismos. Filipenses capítulo 2. Listo, hoy vamos a hablar acerca de un aspecto bien interesante, un aspecto mítico, si se quiere decir de alguna manera, un aspecto ancestral, un aspecto que nos conecta directamente con la historia nuestra, como diría el Joe Arroyo, con la historia nuestra, caballeros, dice el Joe Arroyo, y es un aspecto que se nos ha sido dado, se nos ha sido otorgado. Creo que además podría yo decir que todos los seres vivos, bueno, desde el punto de vista del reino animal, y de nosotros como seres humanos, se nos ha sido dado, que es la intuición, ¿sí? Vamos a mirar qué significa la intuición, para qué sirve la intuición, por qué nosotros fuimos capacitados, por qué se nos dio esa capacidad de tener este don, este regalo que Dios nos ha dado de la intuición, cuánto también en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos tal vez 3 siglos, del siglo XIX, XX y lo que llamamos del XXI, se le ha dado como un segundo lugar a la intuición. Si ustedes se recuerdan un poco la historia, el siglo XIX prácticamente es el siglo de la revolución industrial, de donde empiezan a emerger los grandes padres de la administración de empresas, de las empresas y de la industria, donde empiezan a generarse los grandes capitales que hoy en día pues siguen existiendo. Y es el siglo en el que también se pone mucho énfasis en la ciencia, ¿no? Entonces ya todo tendría que ser explicado de alguna manera científica, ¿no? Como que todo tiene una razón de ser y se le coloca mucho énfasis a la razón y se empieza a dejar de lado un poco esa parte tan importante que tenemos los seres humanos, que es la parte emocional, ¿no? Algunas personas también pues estudiaron profundamente esto, como Jung, como Freud a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, profundizando un poco más. Hola Jaime, ¿cómo estás? Profundizando un poco más Ángela, tiempo sin verla. Ángela Londoño, en todos estos aspectos. Entonces, pero de todas maneras, lo que fue en los primeros años del siglo XX,
estuvimos enmarcados por medio de guerras, de la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos, la depresión del 29, luego viene la Segunda Guerra Mundial y se genera pues un desarrollo tecnológico, industrial, científico bastante importante que lo estamos viendo el día de hoy. Y posiblemente ahora, en estos primeros años del siglo XXI, se está pensando nuevamente, el ser humano empieza a pensar acerca de la intuición, ¿no? Acerca de cómo, de qué parte toma la intuición en todo este desarrollo que tenemos como seres humanos. Pero hemos sido educados y hemos sido, por decirlo de alguna manera, adoctrinados en que todo tiene que pasar por medio de las razones. Se le da mucho énfasis a ese hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? A ese concepto, a ese filtro. Todo tiene que ser muy desde la razón, explicado de una manera muy lógica, y por eso de una manera u otra se ha desestimado un poco la intuición, sobre todo en nosotros los seres humanos, porque obviamente sabemos que en el reino animal, los animales, son verdaderamente intuitivos, y esa intuición que ellos sí ejercen, que ellos sí han practicado, que han desarrollado, es la que les ha permitido sostenerse, mantenerse vivos y continuar sus especies. Y con nosotros como los seres humanos también es igual. Por eso les decía al principio que la intuición viene a ser ese aspecto ancestral que traemos nosotros, porque se nos ha sido dado en nuestra biología, se nos ha sido dado, y vamos a explicarlo en el transcurso de esta clase, de esta charla. Vamos a hablar de esto, de cómo la biología misma nos da esa capacidad, esa posibilidad de acceder a eso que llamamos intuición. Por otro lado, también la intuición se ha desarrollado en nosotros como seres humanos porque traemos una historia ancestral, ¿no? Nosotros no somos los únicos seres humanos que han pisado esta tierra, sino que llevamos miles de años, y como hemos hablado, en ese ADN generacional viene esas enseñanzas de cómo sobrevivió el hombre arcaico en los primeros siglos, en los primeros años de este planeta, y aún esas impresiones, digamos, emocionales están en esa impronta de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y por eso también hemos sobrevivido como especie, porque la intuición nos ha ayudado a relacionarnos con un entorno, ya sea que sea un entorno muy amable o ya sea que sea un entorno un poco hostil. No sé si tú quieres decir algo. Sí, yo creo que esto se trata de sabiduría ancestral, que desafortunadamente en nuestra actualidad todavía está muy despreciada. Creo que ya está saliendo más a flote y estamos aprendiendo de que nuestros ancestros sí fueron muy sabios. Ellos eran bastante intuitivos, no había tanto desarrollo científico y tecnológico, aunque hubo muchos avances, porque uno nos explica cómo podían hacer unas civilizaciones como las lograron sin un avance tecnológico, pero sin duda sí estaban muy en contacto consigo mismos, con la naturaleza, y eso les daba una sabiduría que es de admirar y de aprender. Ahorita precisamente me estaba saludando un amigo que es Jaime Japón, que él es taita indígena en el Ecuador, y la sabiduría del hombre lo respeto, aprendí mucho precisamente a su lado. Entonces creo que necesitamos valorar y apreciar mucho a nuestros ancestros, que fueron bastante intuitivos, y no simplemente pensar, es que el remedio de la abuelita o el remedio del abuelito, pues que el abuelito hacía así, sabía que iba a llover. O sea, realmente era algo muy, muy valioso que hoy en día podemos aprender bastante de ellos. Así es, ¿no? Y bueno, hablando un poco de Jaime, es interesante porque Jaime, aparte de que ancestralmente y por herencia de su familia es un taita en su pueblo Saraguro, allá en Ecuador, también es un médico, ¿no? Es un médico graduado en Ecuador y vino a hacer una especialización acá a Colombia de medicina alternativa, en terapias alternativas, que fue donde se conocieron con Clau como compañeros. Entonces es muy interesante también esa parte, ¿no? Cómo se puede integrar desde esa sabiduría ancestral, desde esa historia nuestra, como dice yo de Arroyo, pero también con la ciencia y con lo que nos ofrece, digamos, el desarrollo tecnológico y científico de nuestro tiempo. Entonces vamos a hablar precisamente de eso, ¿sí? Para que podamos desmitificar un poco el tema de la intuición, ¿sí? Para que tampoco estemos pensando que solamente vamos a actuar desde el lado emocional, sino cómo podemos integrar, pero esas dos habilidades desde lo racional, desde la razón, desde lo lógico, pero también desde lo intuitivo y desde lo emocional, y que no nos vayamos de un lado hacia otro, sino que podamos ojalá encontrar ese equilibrio. Dice la definición del diccionario acerca de la intuición, dice que la intuición es una habilidad que tenemos los seres humanos de percibir algo en nuestro cotidiano vivir
sin intervención de la razón, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta cómo es la intuición, un aspecto netamente biológico, ¿sí? Que el instrumento que va a utilizar el ser humano y que va a utilizar Dios, porque Dios nos da esta capacidad, es el cuerpo. Es el cuerpo el que va a funcionar como una especie de radar que nos va a ayudar a mirar cómo es que nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Por eso les decía que incluso como especie, los seres humanos, seguramente en los primeros siglos de vida, tuvimos que implementar mucho y utilizar mucho esa intuición para poder salir del peligro, para poder salir de las situaciones que nos ponían en riesgo y poder preservarnos como especie. Entonces, en definitiva, la intuición viene a ser una herramienta que Dios nos da y que nos ayuda a tomar decisiones claves, determinantes, rápidas, claras, ¿no? Y que está basada, como les digo a ustedes, en el sentir, en esas sensaciones que nosotros podemos expresar, que podemos sentir, que llamamos emociones. Entonces, esas emociones se biologizan, dicen algunos de los expertos, o se somatizan y tú puedes sentir en el cuerpo muchas cosas y el cuerpo va a ser ese instrumento que tú vas a necesitar aprender a utilizar, vas a necesitar aprender a valorar para poder sacarle mayor provecho a lo que significa ser intuitivos, a lo que significa usar la intuición, ¿vale? Entonces, como les decía, bueno, que la intuición funciona como esa especie de antena parabólica de radar para que nuestro cuerpo es el que va a funcionar así para poder, digamos, desde la intuición, salvarnos, rescatarnos y ayudarnos a poder continuar adelante, sobre todo cuando estamos en momentos de riesgo y de peligro. La intuición entonces está muy conectada con la parte emocional nuestra, que como hemos hablado en otras de las charlas, está muy vinculada con el lóbulo derecho del cerebro. Está en esa parte consciente, en esa conciencia, dice uno de los expertos en el tema, que es el maestro Enrique Corbera, que la intuición tiene que ver con esa conciencia de la unidad universal, de cómo todo está unido y todos estamos unidos unos con otros, ¿no? Entonces, al utilizar esa conciencia que está ya en ese lóbulo derecho, que es el lóbulo emocional, nosotros podemos potencializar la forma de cómo utilizar la intuición a nuestro favor. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de escuchar nuestro cuerpo, cómo se siente, qué experimenta, qué nos avisa y qué nos dice. Yo les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Algunos de nosotros, en el caso mío, por ejemplo, a veces me gusta el chicharroncito, el chorizo, las arepitas, ¿no? Ojalá, pues hace mucho tiempo ya no podemos ir, bueno, no mucho tiempo, hace 2 meses, antes de que estuviésemos en confinamiento, poder visitar un piqueteadero, ¿no? Qué rico poderse comer un choricito bien delicioso. Y a veces uno está en un lugar, en un restaurante, por ejemplo, y uno quiere comerse una bandeja paisa, ¿no? Que es tan deliciosa, me encanta la bandeja paisa. Pero bueno, los que saben de nutrición y todos saben que la bandeja paisa está cargada de muchas cosas bastante fuertes, bastante pesadas para la digestión, para digerir, para, bueno, todo lo que va, digamos, a hacer el cuerpo con los alimentos y cómo lo transforma en nuestro interior. Y a veces uno dice, uy, yo no debería comerme esa bandeja paisa, ¿sí? Uno siente allá esa sensación, el cuerpo le está avisando, le está diciendo, sí, usted ve que la bandeja paisa es rica, es deliciosa, pero no se la coma, algo le va a pasar, ¿sí? Cuídese, más bien cómase una pechuguita, tal vez asada, cómase alguna otra cosita, pero no se coma la bandejita paisa. Y no es que le está haciendo mala fama a la bandeja paisa, porque como les digo, me encanta. Pero el cuerpo de pronto avisó. ¿Qué pasa? En el caso de que no hacemos caso, eventualmente después podemos estar presentando alguna patología, alguna enfermedad, alguna respuesta, porque el cuerpo mismo estaba diciéndonos no hagas esto. Otro ejemplo puede ser que tú vayas por una calle, posiblemente por ejemplo acá en la ciudad de Bogotá, para los que nos ven en otros países, y vas de noche, tipo 8 o 9 de la noche, la calle puede estar sola, solitaria, y de pronto tú ves que hay 3, 4 individuos a mitad de calle. Tú vas a entrar en la calle y eventualmente presientes, tienes una percepción, un sentimiento que te dice no se meta por ahí, ¿sí? Cuídese, protéjase, dé la vuelta por otro lado, haga algo porque vamos a entrar en una zona de peligro, ¿sí? A eso es a lo que nosotros llamamos intuición,
¿sí? Esa percepción como de alguna manera sensorial que nosotros tenemos porque podemos sentir en nuestro cuerpo cuando estamos metiéndonos en circunstancias que nos pueden generar un riesgo, ¿no? Entonces, pues ya uno dice, a mí me ha pasado ese tipo de situaciones, entonces yo digo, uy, no me meto por acá, prefiero, qué sé yo, entrar a un supermercado, a una tienda, pasar un tiempo, esperar, llamar a alguien, o no pasar por ahí, mirar a ver qué hago, porque ya me está diciendo ese sentimiento, ya como lo que dicen algunos, esa corazonada de que esto no debe pasar, no debo meterme por ahí porque seguramente me va a pasar algo difícil. Entonces, si se dan cuenta, el cuerpo, ¿no? Unido pues obviamente a la parte cerebral que estamos hablando, que es muy desde esa parte emocional, nos va a estar diciendo lo que nosotros podemos hacer o no hacer, ¿sí? De acuerdo. Entonces alguien se preguntará, y los que tengan preguntas por favor colóquenlas ahí en el chat. Alguien se preguntará, pero bueno, entonces todo lo que yo presiento es verdadero, todo lo que yo presiento es real. Bueno, ahorita lo vamos a desarrollar algunas cosas. Por eso les decía al principio de la charla que la idea es como que no nos vamos a ir tanto hacia la parte emocional, pero tampoco seguir como nos han adoctrinado, como nos han enseñado solamente pensando desde el punto de vista de la razón, porque nosotros tenemos este recurso de la intuición también y vamos a ver cómo gente muy grande o gente que ha tenido mucho éxito ha utilizado la intuición. Por ejemplo, Steve Jobs era alguien que hablaba de esto, decía que la intuición era un recurso muy poderoso, ¿no? Si ustedes leen la historia, la biografía de Steve Jobs, pues él básicamente no va a continuar sus estudios en la universidad porque él tiene un presentimiento, un sentimiento, una intuición, una inspiración. Va a decir también el maestro Enrique Corbera como la intuición es como la hermana menor, la hermana pequeña de la inspiración. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Steve Jobs, él tiene una intuición de que puede realizar, puede desarrollar, en el caso de él, pues los computadores, inicialmente con los que arrancó antes de que empezaran a hacer todos los iPhone y todo, con los computadores, y arrancó con una intuición que él tenía, este es el camino que yo necesito seguir, y llegó hasta allá adelante. Otra persona famosa que ustedes pueden investigar también en su historia es Albert Einstein, que decía, la única cosa realmente valiosa es la intuición, y como él también tiene una especie de sueño en la que se sueña que él va cabalgando como por encima de un fotón de luz y de ahí vienen muchas cosas que él va a desarrollar con respecto a la relatividad del tiempo y etcétera. Entonces la intuición es ese sentir que nosotros no podemos explicar mucho desde la razón y desde lo lógico, pero que nos dice qué hacer, ¿de acuerdo? Como les digo, las personas intuitivas o las personas que utilizan mucho la intuición no buscan soluciones, ¿sí? Sino que siguen la percepción de su sentir, ¿no? Son personas resolutivas, son personas que pueden tomar decisiones claras en momentos claves e indicados. Dice Yomar Arizarazo, las corazonadas son el Espíritu de Dios que te puede avisar. Bueno, es un buen punto de vista. Al final vamos a hablar de la charla. Obviamente sabe que hacemos, digamos, toda la explicación del tema y al final hacemos un poco esa perspectiva desde la parte de la Biblia, desde la parte de las Escrituras, de qué se trata y cómo nosotros o los que manifestamos una fe o los cristianos que manifiestan una fe pueden utilizar la intuición sí o no, y si la Biblia habla de la intuición sí o no, y si la intuición tiene que ver de pronto con el Espíritu de Dios y de qué manera tendría que ver. Vamos a resolverlo al final, Yoma, gracias por la pregunta. Entonces, pero hemos estado tan adoctrinados, como les digo, que no nos permitimos ser intuitivos, ¿sí? Nos da miedo, queremos tener todo bajo control, el qué dirán, las costumbres que nos han enseñado, entonces no nos permitimos ser intuitivos porque todo queremos explicarlo de una manera lógica y resulta que si estamos acá hoy en día los seres humanos en este siglo, en este tiempo, es porque han habido seres humanos anteriores, antes que nosotros, que sí fueron intuitivos y que mantuvieron la especie, ¿no? Entonces, esa intuición es algo que se nos presenta de repente y el receptor de la intuición es el mismo cerebro, ¿sí? Como hablábamos, es algo porque es el cerebro, ya se ha explicado y también en el tema de neuroemoción se explica mucho eso, como el cerebro es un receptor y es un emisor, porque pues es el instrumento, es el órgano que nos va a ayudar a nosotros a poder percibir, recibir, entender, analizar, razonar todas las cosas que nosotros vivimos. Pero para alguien que es inteligente emocionalmente hablando, entonces utiliza las dos inteligencias, la inteligencia lógica, pero también la inteligencia de la emoción. Por eso se llama y se habla mucho
y desde el siglo anterior, desde finales del siglo XX, y todo este tiempo que hemos venido hablando, se está hablando mucho de la inteligencia emocional, y no es otra cosa que encontrar ese equilibrio entre la razón y la emoción, ¿no? De hecho, había una canción a finales de los 90 que hablaba de esto, ¿no? Si la conciencia, se llamaba la canción, ¿no? La conciencia me dice que no la debo seguir y el corazón me dice que sí debo, ¿no? Que no la debo querer, algo así. Y presentaba un poco esa dualidad entre los dos aspectos. Entonces, la intuición es algo que también se nos puede presentar de repente, como les digo, vamos por una calle y de repente sentimos, no me debo meter por acá, no debo hacer esto, no debo hacer aquello, mejor hago lo otro, ¿sí? Incluso a veces cuando estamos en nuestro trabajo, uno puede estar en una situación de trabajo que es netamente lógica, pero uno dice el sentir, uy no, yo mejor no hago esto. ¿Mm? En estos días estaba viendo la serie que dieron sobre Michael Jordan en Netflix, son 10 capítulos fantásticos, se los recomiendo, se llama El Último Baile. Y muchas de las cosas que hizo este gran personaje, Michael Jordan, yo admiro profundamente su carrera y en lo que explicaban ahora con todo, digamos, las facultades y las posibilidades que tenemos en el siglo XXI. Este hombre fue conocido a nivel mundial, en una época a finales de los 90, en donde todavía no existía todo eso que tenemos hoy en día de redes sociales. Entonces, si hubiera existido esto, eso hubiera sido una locura. Creo que el tipo lo conoce a nivel interplanetario, porque al tipo lo alcanzaban a conocer a nivel mundial en aquella época y lo conocían por su juego, pero también por la personalidad que él tenía, ¿no? Entonces les recomiendo que vean un poco esa parte y algo de lo que él dice mucho, de lo que fue mucho éxito en su carrera profesional es que él estaba en los juegos, primero pues obviamente que tenía una intención muy profunda y clara de siempre ganar, pero cuando estaba jugando los juegos, todos los juegos desde los principios de la temporada hasta obviamente las finales, había momentos en los que él sentía, este es el lanzamiento que debo hacer, este es como el dribbling que debo hacer, esta es la manera que debo jugar, y era algo que sentía inmediatamente ahí. O sea, en el año 98, si no estoy mal, es cuando los Chicago Bulls ganan su último, ese equipo de los Chicago Bulls ganan su último premio, su última temporada de la NBA, y ellos ya... Pues imagínense, en 8 años ganaron 6 de los campeonatos de la NBA y en ese año 98 ya prácticamente el equipo estaba ya como en el final, era un equipo de estrellas, era un Dream Team. Y él dice en uno de los capítulos, en el capítulo final, precisamente va a decir que hubo un momento que están en un partido muy profundo contra el equipo de Utah, y que el equipo de Utah tenía a Karl Malone, tenía a Stockton, tenía también unos monstruos del baloncesto, y él siente que quedan, qué sé yo, unos segundos, no sé yo, 20 segundos, algo así, quedan unos segundos para finalizar el partido. Él ya había, tenían que ganar ese partido, y él dice que con el rabillo del ojo vio a Phil, que era su entrenador, y se dio cuenta que Phil no iba a pedir un tiempo muerto, un tiempo en ese momento. Entonces él tenía que hacer algo, ¿no? Y lo que hizo fue atacar, lanzar, y obviamente encestan. Después quedan unos pocos segundos, que en el baloncesto se han ganado partidos en el último segundo. Entonces era un estrés muy profundo porque tenía el balón los de Utah, pero el lanzamiento que hace Stockton falla y ganan el sexto campeonato de la NBA, ¿no? Pero fue un momento en el que él siente esa intuición, yo necesito lanzarlo, ¿sí? Él ve y se da cuenta y percibe que el coach no va a pedir tiempo muerto, no va a permitir, porque al tener ese tiempo muerto, ¿qué le permitía? Que el otro equipo también se organizara una defensa. Entonces son momentos así, la intuición se trata de eso, hay cosas que te dice es aquí, es ya y es ahora. Y las personas que han logrado reforzar, entrenar su intuición o son altamente intuitivas, son personas que son resolutivas en momentos adecuados como ese. Bien, la intuición también es algo que es insistente, ¿no? Entonces ustedes me dirán, bueno, pero está diciendo que es de repente y ahora me dice que es insistente. Hay cosas que tú sientes que debes hacer, pero por miedos, por creencias limitantes, por querer tener el control en muchas cosas, no te permites hacerlas. ¿Sí? Entonces nos vamos dando cuenta que las personas también que han desarrollado la intuición son libres, ellos hacen lo que les da la gana, ellos hacen lo que quieren, como quieren y porque quieren. Obviamente
estamos hablando de actuar desde la luz, ¿no? De actuar desde como en el caso que estamos colocando de Jordan, desde su profesión, desde su don, desde su talento, y siempre lo hizo de esa manera. Entonces, como se dan cuenta lo que hablábamos de Einstein, de Steve Jobs, gente que hizo lo que su intuición le decía que tenía que hacer. Este es el camino que yo tengo que seguir. Entonces no sé si tú que en este momento de tu vida qué sientes que debes hacer, pero te reprimes por miedo, por el COVID-19, porque estamos en la olla, porque no hay cómo hacer cosas, ¿no? A mí me han bromeado varios amigos que me dicen que ahora me volví youtuber, ¿no? Entonces está Daniel Samper Pisano, Daniel Samper Ospina, que se volvió youtuber a los 40, como él dice, a los 44, dice él. A mí me tocó volverme youtuber también a los 40, a los 48, pero son cosas que uno pues hace, o sea, y no estoy colocándome como un ejemplo necesariamente, pero he aprendido a disfrutar la intuición y digo, yo debo hacer esto, ¿sí? Y bueno, hay ejemplos de intuición que de pronto posiblemente no sea lo necesario, pero aprenderás tu lección y no ha pasado nada, continuamos hacia adelante. De hecho, si ustedes ven también la historia de Einstein, él va a desarrollar una idea durante 2 años que nunca le funcionó, pero y también fue una especie de intuición que tuvo y nunca le funcionó y no pasó nada. Ahí tenemos toda su teoría de la relatividad y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, entonces, cuando aprendemos a desarrollar la intuición, entonces podemos, digamos, tomarla como una herramienta para poder aprender a tomar decisiones, ¿listo? Para no ser tan contenidos, para dejar de ser tan miedosos, tan temerosos acerca de las circunstancias que nos da la vida. Si tú quieres decir algo, me dices. Sí, estaba buscando la historia de una doctora que se la recomiendo si la pueden ver. Se llama Jill con J-I-L Bolte. Es súper interesante porque es una doctora que se especializó en el estudio del cerebro porque su hermano tenía esquizofrenia. Y de repente un día, estando en su casa, ella experimenta un accidente cerebrovascular. Y ella sabía y decía, me está pasando esto, empieza a tener parálisis de medio lado. Alcanza a llamar a emergencias y todo, y dice, no puede ser posible lo que me está pasando. Y es consciente todo el tiempo de que su hemisferio izquierdo fue un accidente cerebrovascular del lado izquierdo, como va perdiendo sus funciones poco a poco, ya no podía hablar, no podía moverse, o sea, le costó un trabajo enorme ir al teléfono para pedir que la llevaran a urgencias. Pero lo que ella experimentó fue precisamente una potencialización de su hemisferio derecho. Ella lo describe como un nirvana, o sea, empezó a sentir un estado de placer y confort que no se explicaba de ninguna otra forma. Y gracias a esos hallazgos, pues les animo a que la puedan ver, se llama Jill Bolte. Es súper interesante porque explica la importancia de disfrutarte el aquí y el ahora, de la importancia de interrelacionar los dos hemisferios, porque pues el izquierdo es con el que mantenemos, andamos, somos en automático, ¿no? O sea, ya sabemos las respuestas, las memorias del pasado, todos los recuerdos que tengamos ahí, pero con el derecho tenemos todo ese componente emocional, lo que hemos hablado, pero esta señora experimentó un amor, un placer, o sea, todo este componente emocional que a veces desechamos, a veces ocultamos, a veces no gestionamos, ella lo pudo experimentar y hoy en día es una oradora y habla, pues hoy en día no se dedica al área de la salud, pero es una influencer y es conferencista, donde explica la importancia de vivir aquí y ahora, de dejarse llevar por esa intuición precisamente que nos lleva al cerebro derecho, ¿no? Exacto, bueno, Yomara nos estaba diciendo acá que ella tiene el privilegio de ser una mujer intuitiva. Sabemos que sí, Yoma. Después nos puedas compartir un poco más. De pronto un día estos puedes acompañarnos aquí en la charla si nos puedas ayudar a compartir un poco esa experiencia de cómo es dejarse llevar en un sentido por la intuición. Norma, entonces también desde Paraguay, Norma nos dice cómo desarrollamos esa intuición o cómo la gestionamos. Me he encontrado con esa percepción y muchas veces la dejé pasar y luego veo que era real. Y es cierto, es lo que tú dices es fundamental. ¿Cómo la entreno? ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo desarrollo esa intuición? Entonces, la manera de empezar a desarrollar la intuición es soltarse, dejar de soltar el control, soltar el temor, el miedo, las creencias limitantes. Y si tú sientes que debes hacerlo, hazlo. Si te equivocaste y no era no pasó lo que tú pensabas, pues no pasa absolutamente nada. Aprendes a ser un poquito más prudente, pero no desprecias, no dejas de lado lo que sí puedes entender que posiblemente puede pasar. De hecho, vamos a hablar, hacíamos ahorita con Claudia un videoclip chiquito, no sé si a alguno de ustedes les llegó, lo publicamos también por el Facebook,
en el que estábamos haciendo una broma un poco acerca de la intuición, mito, verdad, y que las mujeres son las de la intuición, decía Claudia, como la canción de Shakira, ¿no? En nuestro caso acá el de la intuición es Alejo. Pero, yo soy muy hemisferio izquierdo, sí, Claudia es muy pero lógica. estoy aprendiendo a balancear, ¿no? Porque es como con tus manos, o sea, tú puedes que seas diestra para muchas cosas o diestro, pero la izquierda, o sea, nosotros veíamos con Alejo este fin de semana que se lastimó su mano izquierda, no sabe cuánto necesita la izquierda hasta que la pierde en un sentido. Y cuántas cosas yo hacía con mi mano izquierda, porque necesitamos balancearnos, ¿no? Y obviamente, como les hablaba, nosotros andamos en automático, pero cuando ya hacemos algo de conciencia y vemos, oiga, si yo también tengo estas características, estas capacidades, estas habilidades, y por muchas razones que normalmente han sido culturales, las hemos como apagado y no las dejamos seguir, pero pues así como tenemos mano derecha e izquierda, también pues podemos utilizar parte de nuestro cerebro izquierdo y nuestro cerebro derecho. Exacto, ¿no? Entonces, y vamos a mirar también, esto me hace recordar que según un psicólogo norteamericano, él se llama Weston Agor, de la Universidad de Texas, en El Paso, dice, el hecho de que se considere que la mujer sea por término medio más intuitiva que el hombre, se debe más que todo a una razón cultural que fisiológica, ¿sí? Porque siempre pensamos y entonces en el mito del sexto sentido, ¿no? Que si la intuición es el sexto sentido, pues bueno, ya vamos a desmitificar que no es un sexto sentido, que es un sentido que se nos ha dado a nosotros a nivel, digamos, corporal, fisiológico, que lo sentimos en el cuerpo, que también lo podemos procesar en el cerebro desde el lóbulo derecho, que es el lóbulo de la emoción, que es el lóbulo que nos mantiene en esa conciencia de unicidad, de unidad, en la que estamos unidos a todo el universo, y eso lo pueden ver ustedes en Colosenses capítulo 1, ¿no? Que dice que Dios es uno, está en todo, es todo y está en todos. Entonces, nosotros al ser parte de Dios, pues también podemos percibir y sentir lo que está viviendo la humanidad. Podemos percibir y sentir tristeza, alegría, podemos sentir de pronto una posibilidad de riesgo, podemos sentir de pronto un poco de pesar por lo que puede gente estar viviendo. Y todas esas emociones también se pueden vincular desde la parte de la intuición cuando yo veo, cuando siento que debo hacer algo, que debo caminar, que debo agarrar una decisión. Y es un sentir, es una percepción que como empezamos hablando no se explica desde lo lógico. Necesitas soltarte. Y muchas veces en momentos como los que les contaba en el caso de Jordan, en momentos claves en un partido en el que te quedan 3, 4, 5 segundos, tú sientes que tienes que hacer algo, ¿sí? En algunos partidos de los que él hizo en su historia, según como lo narran en esta serie de Netflix, hubo momentos en los que no ganaron, hubo momentos en los que perdieron, hubo momentos en los que hizo el lanzamiento y falló, no necesariamente siempre que hacía el lanzamiento pues ganaban, sí, o siempre lo atinaba, pero seguía sus sentimientos, ¿no? Sus sensaciones. Hay mucha gente en la bolsa, por ejemplo, que también se Mucha basa gente, en sí, intuición. mucha gente de negocios. Si usted habla con la gente de negocios, muchos de los negocios lo llaman olfato, ellos lo llaman Sí, olfato, eso el estaba olfato de los pensando. negocios, y no son simplemente personas que se dejan llevar y sienten que la intuición de hacer esto y esto y esto. Precisamente antes de que arrancáramos el video de hoy, estaba hablando con un amigo que es un amigo que es empresario, su empresa se dedica a un rubro y hace rato no hablábamos, lo llamé, que esta mañana puso un mensaje y le pregunté cómo están las cosas. Me dijo, no, hermano, estoy haciendo este negocio. Y está haciendo un negocio totalmente diferente a lo que su empresa generalmente hace. Obviamente continúa con la empresa y todo, pero todos sabemos que las empresas han sido bastante afectadas con este problema del COVID-19 y el confinamiento. Y él está pues importando algunos artículos de exterior y bueno, se metió en otro negocio y le está yendo bien. O sea, yo le decía, bueno, menos mal usted es un hombre de negocios y tiene esa intuición, tiene ese olfato. Entonces, mira como nosotros cuando no nos dejamos llevar por ese olfato nos perdemos de oportunidades inmensas y grandes. Y cuando vamos a mirar por qué me retuve, qué fue lo que me bloqueó, estamos mirando creencias limitantes, baja autoestima, miedo, temor, el que dirán, y si pierdo la platica, y si pierdo esto. Entonces también con la intuición hay que aprender a arriesgar, aprender a soltar, ¿no? Tratar de otra vez no tener las cosas bajo control porque no va a pasar de esa manera. La intuición entonces también puede ser una facultad espiritual. Dice Lawrence Covell, dice, la intuición es una facultad espiritual y no explica, simplemente muestra el camino. Repito esa frase, me pareció muy interesante de Lawrence Covell. Dice, la intuición es una facultad espiritual y no explica, simplemente muestra el camino. Entonces necesitamos también
qué conexión espiritual tenemos nosotros con Dios, cuánta confianza tenemos en Dios. Y ahí vamos a entrar a responder un poco lo que preguntaba, lo que proponía Yomara, con respecto, bueno, ¿y el Espíritu de Dios tiene que ver algo con la intuición? Bueno, no necesariamente el Espíritu de Dios tiene que ver con la intuición, porque la intuición, como nos damos cuenta, es una habilidad que se nos da a todos los seres humanos. Y de hecho los animales también, el reino animal, tienen la intuición. Pero nosotros los que compartimos la fortuna de tener el Espíritu de Dios, podemos mirar cómo ese camino que yo voy a seguir, si está desde la luz, cómo lo puedo vincular desde lo que el Espíritu de Dios también me va a decir, porque el Espíritu de Dios también nos va a guiar. Dice la Escritura en Juan 16 que el Espíritu los llevará a toda verdad, ¿no? Jesús va y dice en Juan 17, Padre, conságralos a ti por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces nos damos cuenta, ¿cómo puedo yo entonces utilizar la intuición desde una perspectiva espiritual, como lo plantea aquí Lawrence Scovel? Obviamente yendo al Espíritu de Dios, yendo a la Biblia y mirando, porque bueno, si yo tengo una idea en la que creo que voy a ser útil a la humanidad, en la que voy a hacer un gran negocio, qué sé yo, en la que voy a servir a una sociedad, a una comunidad, pues tengo que también mirar eso también, cuánto puedo poner yo el fruto del Espíritu de Dios al servicio de esa idea, ¿sí? Porque pues puedes tener una idea que tú dices, esta es mi intuición, pero te está llevando a un lado oscuro, ¿no? A un lado que no te va a beneficiar. Tenemos el Espíritu de Dios que nos dice qué es la verdad y nos va a conducir a toda verdad. Entonces, en un sentido, si nos damos el permiso de decirlo, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a potencializar esa intuición para poderlo hacer y servir y utilizarla en espacios desde la luz, desde la verdad, desde el amor, desde la reconciliación, desde el perdón, desde la misma productividad, en el sentido de que podemos colocar nuestros dones, talentos y servicios a mucha gente, ¿sí? Créanme, yo he hablado con varios empresarios en este tiempo, y a veces muchas de las preocupaciones de ellos no necesariamente son su familia y su patrimonio personal, que obviamente quieren seguir proveyendo para su casa y para su hogar, pero están preocupados por los empleados de sus compañías, de sus empresas. Y créanme, de verdad, uno dice, porque a veces los juzgamos, a veces uno cree que los empresarios, todo el mundo está lleno de plata, y no necesariamente es así. Son gente que de pronto tuvo una idea, montaron una empresa, llegaron a tal desarrollo, pero ahorita estamos en un tema bastante complejo desde el punto de vista económico, y sabemos que el comercio pequeño en un sentido se está tendiendo a acabar. Las pymes, que aquí en Colombia son las pequeñas y medianas empresas, se están tendiendo a acabar. Y hablando con varios de los empresarios me dicen, hermano, tengo 10 empleados, tengo 15, tengo 20, son familias, cada una de esas personas en promedio son 4 personas por familia, ¿sí? El empleado, el esposo o la esposa y 1 o 2 hijos. Entonces, estamos hablando no de 10, sino de 40 y bueno, mucho más. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo podemos colocar esos servicios y desde la intuición servir desde la luz. Entonces, la perspectiva bíblica, ¿cuál es? La Biblia no habla específicamente de la intuición, pero tampoco la niega, ¿sí? No dice, vayan a usar la intuición en esto, pero tampoco niega que la existe. Hay un silencio de la Biblia ahí con respecto a la intuición. Podríamos de pronto buscar algunos personajes de la Biblia que de un momento a otro actuaron de manera intuitiva. Claro que sí, podemos verlo en la historia del pueblo de Israel, sobre todo cuando vamos al Antiguo Testamento. Hubo decisiones que tuvieron que tomar inmediatas, que posiblemente su intuición se los dijo, ¿sí? Pero pues digamos sería como entre comillas especular, porque la verdad no nos dice la escritura. Por ejemplo, en el caso de David, cuando se enfrentó a Goliat, no nos dice la escritura que David ha sentido la intuición de ganar, por ejemplo, no dice eso. Habla más bien de que David tuvo fe y que sabía que Dios era el Dios de los ejércitos y Dios era más poderoso, y actuó desde su fe. Entonces, pero como les digo, entonces no vamos a especular, pero tampoco vamos a negar un recurso que se nos ha dado y que queremos animar los amigos a que no lo desprecien, no lo dejen atrás, suelten un poco el temor, el miedo, el querer todo bajo control, tener todo bajo control, y desen la oportunidad de experimentar la intuición, ¿sí? ¿Cómo empezamos a entrenar el cuerpo? Desde lo que el cuerpo me dice que para mí es bueno o no es bueno. Sí, en la alimentación, en el ejercicio, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la pureza, de la rectitud, de la santidad. Todo el cuerpo me va a decir, mire, esto no es bueno, ¿sí? ¿Vale?
Bueno, en Juan, primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27, vamos a ver una cosa muy interesante que, como les digo, no es que esté reforzando la idea de que nosotros vinculamos la espiritualidad y la intuición necesariamente con la acción del Espíritu Santo de Dios, pero sí el Espíritu Santo de Dios actúa en nuestras vidas y eso sí es obviamente algo muy real en nosotros como discípulos, como cristianos, como creyentes. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice, lo va a leer en Dios habla hoy. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu y todos ustedes tienen conocimiento. Entonces estamos hablando de lo que les decía ahorita y Juan lo va a reforzar también, digamos en el Evangelio de Juan capítulo 16, que Jesús les dice, yo me voy a ir, pero les dejo al Consolador, les voy a dejar al Espíritu para que el Espíritu los conduzca a toda verdad. Entonces cualquier idea que tenga yo, que pronto obedezca a una intuición, a un presentimiento, a un sentir, a una corazonada, como usted lo quiera llamar, en mi caso personal y lo que animo es, vamos a las Escrituras, y si en la Escritura yo encuentro una respuesta en la que estoy actuando desde la luz, desde la verdad, desde el amor, desde la reconciliación, desde el perdón, desde los lugares que nos da el fruto del Espíritu de Dios, hágale para adelante, hágale sin miedo, porque seguro que va a tener la oportunidad de hacerlo por y para Dios. Y como no estamos buscando resultados, ¿sí? Si los resultados son positivos, amén. Si los resultados no son tan positivos, integro mi aprendizaje y continúo hacia adelante en mi proceso de camino espiritual. Versículo 21 dice, les escribo pues no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que declara a favor del Hijo tiene al Padre. Por eso, versículo 24, guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio, y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos. Versículo 27, pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Entonces lo que estamos hablando ahorita. Yo tengo la intuición, claro que la tengo. ¿La puedo aprovechar? Absolutamente que sí. Es un don, es un regalo que Dios nos ha dado a los seres humanos, como les digo también en el reino animal existe, claro que sí. Y la puedo usar desde lugares de luz, para hacer el bien, para servir, para cuidarme, para proteger mi familia, para proteger a una comunidad, ¿sí? Pero el Espíritu Santo de Dios me dirá y me conducirá a la verdad. Me estará diciendo, puede ser que yo tenga una idea, una intuición, ¿sí? Como hablábamos, una idea que puede revolucionar el mundo, ¿sí? Si tú estás actuando no desde la avaricia, no desde la dominación, no desde el ego, no desde las ganas de reconocimiento, etcétera, que son temas netamente mundanos, humanos, sino que estás actuando desde el servir, desde el que tú tuviste la gran idea. Y si ustedes se ponen a investigar, y no voy a poner a leer ahorita todos los inventores, todos los grandes hombres de la industria, de la invención, de la tecnología, que han tenido una idea, una intuición, esto es por acá y le vamos a hacer por acá y resultó cierto. Pero el Espíritu de Dios nos llevará a toda verdad. En conclusión, ¿podemos utilizar la intuición? Sí. ¿Se nos fue dada? Sí. ¿Es un recurso, es un regalo, es un don? Absolutamente que sí. ¿Que la Biblia va a hablar de la intuición? No, ni la niega, pero tampoco nos va a decir que existe como tal, o sea, como que hay un versículo que te diga, use la intuición en esto, no. Pero sí nos llama la Biblia a escuchar al Espíritu de Dios. De tal manera que intuitivamente puedo escuchar mi cuerpo, espiritualmente escucho el Espíritu de Dios. Cuando combinamos esas dos cosas, obviamente hacemos caso al Espíritu de Dios, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra intuición, servir, hacer el bien a otros y bueno, poder ser libres en la manifestación de lo que somos nosotros como personas, como seres humanos. Esto es como toda la charla, no sé si tengan alguna pregunta, tengas algún comentario final. Sí, yo pienso que tanto la intuición, la percepción y a veces capacidades extrasensoriales que eventualmente personas tienen.
O sea, no podemos relacionarlas con una actividad pecaminosa, depende del uso que tú les des. Ahorita me estaba acordando, hay gente que puede mover las orejas, hay gente que puede mover ciertos músculos del cuerpo que otras personas no, los contorsionistas, o sea, hay gente que tiene unas habilidades diferentes de otras y eso no le hace mejor o peor persona. Entonces, si alguna persona tiene una capacidad extrasensorial de percibir, de ser intuitivo, de otras capacidades que a veces uno se asusta porque no sabe cómo manejarlas, pues de pronto el llamado es ese, es, obviamente en nuestro caso que somos creyentes, dejarnos guiar por el Espíritu y pedir ayuda, pero obviamente el punto es no tener ese temor, ¿entiendes? ¿Qué uso le estás dando? Pues si estás dándole un uso para cosas como hablamos de este mundo, pues obviamente no va a darle la gloria a Dios, pero si estás pensando en darle la gloria a Dios con las cosas que experimentas, con todos los dones que tienes, pues ahí vas a ser asertivo. Vale, pues muchas gracias a todos los que pudieron conectarse con nosotros hoy por el Face. Vamos a subir obviamente este video con el favor de Dios al canal de YouTube, que hoy no pudimos conectarnos por el canal, estaba pesado el sistema, Casi no podemos hacer esta transmisión. casi no podemos hacer esta transmisión, tampoco nos estaba, la tablet no funcionó con el Facebook, pero bueno, gracias, están ustedes ahí. Si los pueden, como siempre les recomendamos, reenviar esta información a otras personas que les puedan ser muy útil. Estamos para que podamos divertirnos, podamos servir un poco también a la humanidad, ver todos los aspectos, como decimos nosotros en nuestro eslogan ahí en nuestro canal de YouTube, que es una perspectiva práctica y espiritual de la vida, ¿no? Norma ya preguntó. Ya esa Norma ya lo había leído yo, esa pregunta de Norma. Entonces, ánimo, gracias a todos, los queremos muchísimo y nos vemos entonces el próximo martes con un nuevo tema y les estaremos haciendo llegar la invitación por el WhatsApp y en el Facebook. Un abrazo, chao, chao a todos.